Presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Invitados protagonistas, a mí me queda resaltar la celebración que supone para el grupo de prensa Mercosur, Radio Mercosur y nuestro hermano Enlace Sudamericano, esta unión a través de este Enlace Iberoamericano de celebración, repito, del inicio de esta aplicación desde aquí llamada, o de entrada en vigor provisional, de este grandísimo tratado que llevamos danzando con él ambos hemisferios 25 años aproximadamente. Yo a nuestra audiencia hoy le digo que se cumple un sueño de nuestro director Gilson Carmini, que inició desde sus raíces de prensa en lo que era incipientemente el Mercosur, que luego relanzó el diario online Prensa Mercosur y la radio, y que nos incorporó. Y era muy difícil creer no solo en la integración de un bloque de Mercosur, el sudamericano, llamémosle languideciente. Lo que ya parecía insalvable era llegar a un acuerdo con esta Europa. Desde mi Españita plural y diverso me enorgullezco de haber aportado nuestro grano de arena a estas dos integraciones que recíprocamente se alimentan, como veremos, con nuestros invitados. Y voy a referirme a nuestro protagonista, el profesor Nicolás Simone, un gran parlamentario y joven parlamentario con relación a este que os habla, que ya sabéis que tengo mucha juventud acumulada y oye, cada día con más energía por estos ámbitos. Parece que estoy en el canto del cisne. Bueno, pues nuestro invitado profesor Nicolás Simone es, además de parlamentario del Mercosur, es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también politólogo, un gran politólogo argentino especializado en las democracias, pero estudió en nuestra alma mater de esta Españita plural y diversa, que siempre lo diré porque, bueno, pues estudió en la Universidad de Salamanca esa especialidad. Fue a su vez becado por la Universidad de San Andrés, Argentina, y también por el Ministerio de Educación. Por supuesto, estuvo en el Instituto Iberoamericano de Salamanca, donde tuvo el máster de estudios latinoamericanos. ¿Habrá algún experto de mayor lujo para este enlace iberoamericano que don Nicolás Nico, le gusta, algunos le llamemos, a mí Javi, pero don Nicolás, profesor Nicolás para mí? Pues nada, además de todo este currículum que sigo leyendo, curiosamente desarrolló también en Hamburgo una investigación en Alemania, Hamburgo, Alemania, y es profesor regular en la Universidad Bonaerense, con dedicación semi-exclusiva y adjunto al cargo de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. Fíjense qué conjunción más interesante para el porvenir. Hablamos del estado de bienestar, pero seguro que él conoce la sociedad del bienestar. Ambos deben de integrarse también, Estado y sociedad. Él sabe mucho más de esto que yo, porque además tiene el ciclo básico de Historia Argentina en la carrera de Ciencia Política. Por último, es profesor titular de Historia Contemporánea de la licenciatura en Defensa de la Universidad Nacional. Por tanto, además de ser un gran académico y teórico bonaerense, fue electo como parlamentario del Mercosur del 2024, mandato 2024-2027. Un lujazo tenerlo con nosotros y esperemos nos ilumine en este magnífico día previo, víspera de ese gran, queda poco romántico entrada en vigor, digamos noviazgo, de este gran noviazgo comercial, de cooperación y de toda índole. Estamos en la despedida de los solteros institucionales de la Unión Europea y del Mercosur. Somos una gran pareja para la civilización occidental, sin duda. Y también contamos, junto al profesor Nicolás Simone, con otra gran profesora, María José Rodríguez Carvajal, jurista,
de reconocido prestigio que decimos aquí, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la universidad y una de las voces, a mi entender, más incisivas en el análisis de estas relaciones entre la Unión Europea, euroesclerotizada, lleno de eurócratas, y que ahora parece que deja de mirar al modelo de dominación asiático y ruso y se dirige al campo que siempre se dirige, a Occidente, que es América Latina. Pues bueno, esta profesora tiene una trayectoria que combina, al igual que nuestro otro profesor, don Nico Blas, la academia con la práctica institucional. Ha trabajado en la Dirección General del Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea, que ahí es nada. Recuerdo que la Comisión Europea es como el Ejecutivo, es como el Gobierno de Europa. Y también coordinadora de Asuntos Europeos del Principado de Asturias, que conoce los ámbitos regionales de esta zona norte que se llama, ella lo dirá mejor que yo, ya voy resumiendo, el arco atlántico, que es esa Europa atlántica que mira al Atlántico y por lo tanto más que nada a América Latina. Como comprenderán, si ustedes saben, Europa también para la zona alemana, polaca, holandesa mira más obviamente a Rusia y Euroasia, que se le llama. Pues bueno, vamos a también dar una pincelada, que es escritora y autora de una guía para emprendedoras indómitas, donde acompaña a mujeres que construyen y quieren construir, que creo que tendrán un gran futuro en este acuerdo, de emprendedoras sus propios caminos con inteligencia y coraje. Sin duda las mujeres ahora mismo están llamadas a conformar también la creación de las MIPYMES. Somos grandes defensores, y más en estas épocas que no solo van a una velocidad importante, que necesita más que nunca emprendedores y emprendedoras, sino que no debemos de perder el eje de referencia de las personas que generan valor y que generan productividad, como son las mujeres emprendedoras, que cada día lo están haciendo mejor. Bueno, pues repito, desde Prensa Mercosur, que siempre hemos cubierto y nos hemos especializado un poco en la cobertura de este espacio de relaciones de América Latina y de integración de la Unión Europea, hoy, en este día de celebración, voy a pasar la palabra a nuestro invitado, don Nicolás Simone, porque tenemos una visión compartida. Yo lo he escuchado en varios programas y en varios vídeos a nuestro profesor Nicolás Simone. Y para enriquecer esta humilde presentación y larga, porque estoy de celebración, comprende, pues iniciamos el debate en Enlace Iberoamericano para preguntarle al profesor. Hay unos datos claves de este acuerdo que son extraordinarios. Es una zona de comercio, le llamamos, que se está liberalizando y sin duda, que me corrija, es la mayor zona de libre comercio que se ha hoy en día conectado y acordado, porque creo que une aproximadamente uniendo a unos 700 millones de personas. 700, en torno a eso él me corregirá. Y que el Producto Interior Bruto es el 20% del Producto Interior Bruto mundial. Ante estas cifras tan importantes, ¿qué nos puede decir usted, experto y parlamentario, si sabremos manejar, don Nicolás Simone, sabremos gestionar estos dos bloques, o al final, ya que nuestra podcast, nuestro título, trata sobre esa entrada en vigor de del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, y efectivamente tratamos también de los desafíos y oportunidades, repito, como desafío, estas grandísimas magnitudes, repito, 700 millones, creo que somos la mayor zona de libre comercio del mundo, hablo interestatal, no hablo de mercados como la India o China, que no son muy libres. ¿Qué opina usted? ¿Estas grandes magnitudes seremos capaces de gestionarlas o se nos irá de las manos como desafío inicial? Perdóneme que le haga una pregunta ya tan fuerte, don Nicolás. ¿Qué tal? Buenos días para mí. Muchas gracias a todos. Un gusto, María José, colega. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar en este espacio nuevamente para conversar sobre estos temas. Es muy interesante. Me sirve mucho esta pregunta porque me parece que al volumen en términos comerciales de la integración de mercados, en términos de Producto Bruto Mundial y cuántos ciudadanos integra, que es una mirada cuantitativa, desde luego clave, pero me parece que se complementa con otra cuestión, digámosle cualitativa, que tiene que ver con la apuesta por integrar regímenes democráticos en clave democrática a nivel supranacional. Yo creo que ese es uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista, insisto, cualitativo,
desde el punto de vista cualitativo en función de cómo gestionarlos. Justamente, la manera de gestionar semejante volumen va a tener que ver siempre con esta apuesta por los regímenes y por las instituciones democráticas, que pueden tener desde luego sus demoras, su exceso de burocratismo. Probablemente Europa hoy esté padeciendo un poco esa necesidad de construir instituciones sólidas que en cualquier manual de ciencia política forman parte del ABC de un proceso como este, pero bueno, a veces cuando se exagera también puede producir algún tipo de problema, por decirlo de algún modo, pero es justamente en esa fortaleza y en la tramitación de los procesos en clave democrática que es posible gestionarlo. ¿Eso quiere decir que va a ser perfecto? No. Probablemente haya muchos avances y retrocesos o también situaciones políticas. A mí me tocó estar este verano en Sudamérica, en Europa, en España particularmente, bueno, en Salamanca, donde mencionaste mi doble pertenencia, por decirlo de alguna manera. Es una ciudad en la que viví, que adoro y que además me enseñó muchísimo en términos de cómo abordar, enfoques regionales, y me llamó la atención el rechazo que tiene el acuerdo, ¿no? A nivel popular, en las esquinas, en los pasillos del instituto. Desde luego, estamos hablando de un lugar como el Instituto de Iberoamérica, pero también en las calles de Salamanca asistía a manifestaciones en contra del acuerdo por parte de productores agropecuarios. No es solo, privativo de los franceses o los italianos, también en España vi en este sentido mucha resistencia a una pequeña parte del acuerdo que tiene que ver con los productos agropecuarios, al cual ahora voy a volver. Pero me parece que justamente se trata de que los regímenes, vayan tramitando estas cuestiones y sobre todo, corriendo el velo sobre algunos elementos que hay, para mí, exagerada confusión. Comparto, para cerrar esta primera intervención, el entusiasmo por esta entrada en vigencia desde el 1 de mayo. Soy desde joven, usted me dijo joven, Javier, me dijiste joven, pero no soy tan joven, por lo menos desde hace unos 20 y pico de años trabajo como asesor primero y ahora como parlamentario en el Parlamento del Mercosur, en términos de entender que la integración regional no es un gastadero de dinero, sino que es una verdadera apuesta por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. 20 y pico años después podemos empezar a ver algo de esto vinculado a dos grandes bloques que, además de tener en común apuesta por la democracia, tienen en común o tienen de virtud, y esto me parece que es muy importante en términos de lo que decía yo recién, que son economías complementarias, ¿no? Estaba repasando algunos datos para esta charla y la verdad es que nosotros tenemos completamente condiciones de complementariedad. Desde luego que probablemente los sectores primarios europeos y los sectores secundarios sudamericanos, principalmente los industriales, probablemente no puedan competir entre sí o tengan que sufrir algún tipo de distorsión. Desde luego eso es parte de cualquier proceso de integración. Es imposible pensar un proceso de integración sin este tipo de costos. A diferencia de lo que pasa en Sudamérica, en Europa esos costos están compensados. De hecho, vaya si están compensados. Largamente el sector agropecuario europeo está siendo subsidiado y puesto, digamos, bajo la órbita del desvío, de la inyección de fondos provenientes de los contribuyentes europeos a sostener un mercado que está en problemas mucho antes del acuerdo, ¿no? Hace muchísimos años, desde que yo viví en Europa por primera vez, se hablaba de la política agraria común y de que era un proceso que tenía que ir, gradualmente desmostrándose. Pasaron 20 años y está igual o más demandante ese sector, mientras que el sector agropecuario argentino o sudamericano, pero sobre todo el argentino, paga muchos impuestos. Es lo que no hacen los europeos. O sea, hay muchas distorsiones que obviamente van a ir, saltando problemas, desde luego, porque es un ambicioso proyecto de integración que no hace más que reforzar una utopía, ¿no? Que es la idea de pensar el mundo lo más cercano posible a la interacción, libre de bienes y servicios y personas como este. Así que me sumo al entusiasmo, me planteé los temas más importantes y abierto desde luego al intercambio, pero también en lo personal es un hito muy importante que estamos esperando con mucha ansiedad.
y sobre todo como insisto, la complementariedad que estos bloques pueden tener en algunos aspectos claves. Mencioné el agropecuario y otro desde luego es el energético, ¿no? Que creo que es incluso para Europa el más relevante. Muchas gracias, profesor Nicolás Simone, para lo que dicen aquí, parlasureño. Y damos ahora la palabra y la voz a doña profesora también María José. Querría decir a la profesora María José la complejidad de este acuerdo. Usted, como experta que es, María José Rodríguez Carvajal, dada su experiencia sin duda de más de un decenio en la Comisión Europea, ¿cuál cree que es ese desafío y qué blindaje jurídicos tienen estos desafíos más resaltables para nuestra audiencia que este acuerdo otorga a estas empresas? A ver si me explico. Estamos hablando, estimados oyentes, de desafíos y oportunidades de esta víspera de la entrada en vigor de este grandísimo acuerdo, de más de 700 millones de personas. Y lo que le quiero preguntar, centrada a la profesora que estuvo varios años en la Comisión Europea, es: ¿cuál cree que es el mayor desafío desde la Unión Europea, pero también comprendiendo a las salvaguardas que tenemos y demás, al mundo de la empresa allí? ¿Cuál es el mayor desafío y cuál cree que es ese blindaje o componente jurídico más esencial para que estas empresas no, llamémosle, fracasen en estos grandes lazos, esos grandes puentes que va a haber de comercial y cooperación? Repito, desafíos y blindaje jurídico, ya que usted es una experta que considera que puede, como los grandes navegantes que pueden, frente a vientos tormentosos que estamos viendo en el panorama global, cuáles son esos desafíos y quiénes jurídicamente pueden mantenernos como capitanes jurídicos y, por lo tanto, del Estado de Derecho más esenciales para que este pacto no fracase, para que esta navegación comercial y cooperación llegue a buen puerto. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de participar en este programa de celebración. Comparto el entusiasmo que ya se ha comentado aquí. Creo que es un motivo de alegría para todos nosotros, especialmente así deberíamos verlo desde España y Portugal, de este lado del Atlántico. Creo que también nuestros hermanos del otro lado, pues creo que deben estar orgullosos, ¿no?, de haber conseguido haber superado los obstáculos, que fueron más de 25 años de negociaciones, ¿no? Precisamente como mencionabas, Javier, yo estaba en la Comisión Europea siguiendo diversos temas y de vez en cuando pues salía informaciones sobre los acuerdos comerciales que se estaban negociando, y el del Mercosur estaba como a la cola, ¿no? Como diciendo, bueno, pues esto ahí sigue, pendiente, ¿no? Está en pendiente, ya veremos, pero difícil. Curiosamente, el contexto geopolítico hizo que se dieran las cosas de otro modo, y aquellos intentos de España, especialmente como país grande de la Unión Europea, de que el acuerdo saliese adelante, pues vieron sus frutos gracias a que Alemania de repente vio la necesidad de contar con fuentes de suministro para sus componentes industriales, que no podía conseguir de otro modo, visto además que Estados Unidos ya no era el aliado que había sido, y que, bueno, la rivalidad con China, la competencia es enorme, ¿no? Entonces, bueno, todas las cosas cambiaron y afortunadamente esto salió adelante, con lo cual quiero manifestar, pues eso, la alegría de todos. Lo que yo diría que es como un movimiento natural, porque lo artificial es estar separados, divididos, fragmentados, ¿no? Así que, pues, dicho esto, intento contestar tus cuestiones. Antes de hablar de desafíos, quisiera decir que son enormes las ventajas, las oportunidades que se abren con el acuerdo. Y como decía el profesor Nicolás, a quien aprovecho para saludar, efectivamente ha habido algunas reticencias importantes en España y otros países, Irlanda, Austria, varios países de la Unión Europea, desde el punto de vista de los productores agropecuarios, como él señalaba, efectivamente, pero yo pienso que también desde una escasa información recibida o
en ocasiones un poco tergiversada, ¿no? Creo que las ventajas para todos los sectores son enormes, y en estos, el sector agrícola, sector primario, sector ganadero, los problemas no derivan del acuerdo, desde mi punto de vista, sino del hecho de ser sectores muy intervenidos desde la Unión Europea. Por lo tanto, no participan de un mercado libre, sino de un mercado subsidiado. Y ese es el problema, pues se ven en riesgo pues abrir un mercado que no es basado en la libre competencia, ¿no? Entonces esto es algo que es un problema propio de la Unión Europea, que viene desde los orígenes de la integración, y es difícil de resolver porque la gente se ha acostumbrado a que las cosas sean de un determinado modo, ¿no? Pero, en fin, que el acuerdo comercial ofrece principalmente grandes oportunidades para las empresas de los dos bloques. Y pasando a hablar, empezando por los aranceles, ¿no? El ahorro enorme y escalonado en aranceles, que es superior a 4.000 millones de euros anuales para las empresas. Entonces, solamente estos ahorros, son aranceles, es similar a impuestos, pues a las empresas les va a beneficiar mucho. También, muy brevemente quisiera decir la importancia de lo que es un mercado para las empresas, porque nosotros, si no somos empresarios, igual no percibimos claramente este dato, ¿no? En Europa, la mentalidad es que la Unión Europea es suministradora de ayudas, de subvenciones, ¿no? Para muchas personas, y de hecho para que salga algo en prensa tiene que hablarse de los fondos que se van a recibir de la Unión Europea, y el resto parece que interesa menos. Y sin embargo, el gran activo de la Unión Europea es el hecho de tener un mercado interior de 450 millones de personas, y esto para una empresa de cualquier país es el gran activo, la riqueza principal, más que recibir subvenciones en un momento dado para un proyecto determinado. Y lo mismo ocurre extrapolándolo pues ahora con la gran zona de comercial que se abre con el Mercosur. Dicho todo esto, intento hablar un poco de los desafíos que tú me comentabas, Javier. Pues sí, sin duda hay grandes desafíos, porque tenemos que hacer encajar dos tipos de sistemas administrativos, económicos, políticos, ¿no? Dos culturas, porque si bien España y Portugal somos muy cercanos culturalmente a nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, el resto de países de la Unión Europea quizá no tanto. De hecho, entre nosotros también tenemos dificultades para entendernos, ¿no? Sobre todo con 24 idiomas oficiales. Pero quiero decir que estos desafíos vienen también de la simetría normativa, puede venir de ahí, de diferentes modelos de protección, tanto sanitaria como para, por ejemplo, bienestar animal, como medioambiental, como estándares de calidad, el uso de productos fitosanitarios, que es una de las cosas que los agricultores reclaman, ¿no? Que aquí hay un nivel de protección muy alto, y que quizá puedan venir productos importados sin estos estándares. Y pues en cuanto a otros desafíos o retos, es también muy importante es que estamos pendientes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita un dictamen sobre la cuestión planteada por el Parlamento Europeo, y que hace que este acuerdo comience de una manera provisional. Es una aplicación provisional, nos felicitamos de ello, pero todavía hay alguna barrera legal que tenemos que superar. Y y hay una cuestión muy, muy interesante también como oportunidad, pero quizá un poco desafío, es las cuestiones sociales, laborales, homogeneizar todas estas normas. Y yo creo que puede ser muy interesante para todos, y como decía el profesor Nicolás también, somos muy complementarios y podemos aprender unos de otros, así que seguro que estos retos los vamos a resolver muy positivamente. Pues antes de pasar a nuestros corresponsales y colaboradores la palabra, yo quisiera referirme a profesor Nicolás Simone. Tengo datos aquí, por ejemplo, que el Banco de España estima que el acuerdo Unión Europea-Mercosur puede impulsar el comercio bilateral a largo plazo, repito, audiencia mía, el 40%. Eso son cifras históricas. A su vez, quisiera referirme a su especialidad, sin duda,
que creo que se nos olvidó decir que se elimina el 91-92% de aranceles cuando esto se desarrolle, y que hay datos, yo repito, datos aleatorios que quiero que con este puzzle, con esta visión, nuestra audiencia pueda darse cuenta de este magnífico instante, ¿no? Estamos hablando de que la Unión Europea es la segunda economía mundial, la segunda, señores, y que el Mercosur es la quinta economía regional emergente, y que estos 700 millones aproximadamente de personas, consumidores, pero a la vez también de cooperantes, todos sabemos la gran afluencia de trabajadores que viene a una Europa relativamente envejecida de nuestros países hermanos, porque son culturalmente muy cercanos en todos los ámbitos, y ni le cuento aquí en España y Portugal. Pero este dato me parece también que no debe de caer en saco roto antes de que se nos olvide, y es que por primera vez a la contratación pública de Mercosur, de esos países, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, incorporada Bolivia, suspendida Venezuela, que se integrarán a estos enormes países que les hace falta una enorme contratación de equipamientos e infraestructuras, por primera vez puede acceder las empresas de la Unión Europea, si eso es así, me corrige usted, a esta contratación pública en condiciones no discriminatorias, para que puedan, que hay algunas cosas que en Europa se hacen bien, por ejemplo los equipamientos e infraestructuras, incorporarse en esa contratación a Mercosur. Esta es la pregunta que quería comentarle, o en cualquier caso a don Nicolás Simone. Sí, bueno. Mire, fíjese esta cifra. Tengo aquí una cifra concreta. Solo en el mercado federal brasileño, en los próximos cercanos años, hay 8.000 millones de euros ya en licitaciones. ¿Qué le parece que la gente parece que solo habla de traer carne y llevar coches? No, o vehículos. ¿Qué le parece este mundo que le estoy señalando de la contratación pública, por ejemplo, o este enorme impulso de otras cosas que no son propiamente, llamemos entre comillas, comerciales? No, para mí, desde el punto de vista nuestro, fundamental. Me parece que los casos, digamos, Argentina particularmente tuvo experiencias malas en términos de configurar verdaderos trusts locales, ¿no? Empresas proveedoras del Estado que, justamente por el bajo volumen de la economía argentina, es difícil que existan muchas empresas que puedan competir, por ejemplo, para construir un gasoducto o para hacer grandes obras públicas. Entonces, la asociación entre algunas grandes empresas y el Estado ha sido objeto de problemas enormes en Argentina. Por ejemplo, los grandes casos de corrupción que hemos tenido en las décadas pasadas, derivados de alguna forma por este cerramiento que es el Estado Nacional, y que de alguna manera también terminó siendo un poco el Mercosur. Dentro del Mercosur también es importante entender que tiene que funcionar con algún tipo de flexibilidad para los efectos de evitar justamente estos cerramientos, ¿no? En términos de obra pública, la verdad que para como yo lo veo, es fundamental que puedan competir empresas europeas que desde luego van a tener muchas más regulaciones desde el punto de vista de la transparencia de la que han tenido otras empresas que han sido cómplices de distintos overdredge. Para traer un ejemplo, en donde no existen reglas, digamos, de control de este tipo de acciones. Entonces es importante que justamente al integrar los mercados, de eso se trata, ¿no? Cuando existen grandes volúmenes de mercado, permite la competencia de forma mucho más directa y evitan la configuración de estas oligarquías locales consideradas como en este caso Argentina. Brasil es un país mucho más grande, que tiene más diversidad, y en un punto eso ayuda a evitar algo de esto que estoy diciendo sobre Argentina, pero Argentina en ese sentido es una economía mediana, mirando a pequeñas, si la comparamos con las grandes economías desarrolladas de la Unión Europea y con Brasil, que bueno, justamente está muy expuesta a estas cuestiones. Entonces, justamente esta tercera dimensión es muy interesante, porque si bien la colocación de productos primarios tradicionalmente dicho de parte del Mercosur puede ver alterada cierta historia y tradición de un mundo rural europeo, digamos, que todavía está por ahí, cierta
tratando de sobrevivir, pero en el cual, digamos, se ha desarrollado de manera muchísimo más consolidada los productos de bienes de capital, ¿no? Que son los que acá faltan. Y probablemente otra de las cosas que Europa, lo dije antes, demanda, y con buena razón, porque la guerra de Rusia contra Ucrania, digamos, aceleró un poco esto que voy a decir, la necesidad de obtener energías no renovables como sobre todo gas licuado, que es fundamental para el futuro, y que en este caso en Argentina particularmente, en Vaca Muerta, no digo sobra, pero está subexplotado, igual que otro tipo de minerales como el litio o el cuarzo, que están totalmente subexplotados del sector argentino de la cordillera de los Andes, y mucho más explotados del lado chileno, con todo el reconocimiento que eso implica. En consecuencia, creo que en ese sentido hay una complementariedad que va a tener necesidades, por ejemplo, el tema de la adecuación de la legislación. Nosotros lo vemos como una oportunidad para Sudamérica de mejorar los controles fitosanitarios, pero también de uso de pesticidas en el caso de la fruta, que es un gran problema que Sudamérica no ha entendido increíblemente desde hace 40, 50 años, que usa pesticidas que Europa no acepta, y que, bueno, yo no soy un especialista bioquímico, pero si Europa no los acepta, o Europa los acepta porque se entiende que son aptos, o Sudamérica no los usa porque se entiende que no lo son, no sé, la verdad que de esa opinión no tengo una opinión formada, pero sé que existe este desbalanceo, y lo conozco de primera mano porque mi papá se dedicaba a exportar fruta a Europa en la década del 70 y del 80, y este problema lo terminó alejando de la actividad, porque los productores argentinos, por lo menos en lo que conozco, no han adecuado estas normativas. Entonces, para nosotros es una oportunidad de que eso suceda, al igual que en lo que tiene que ver con los procesos de producción de faena de ganado vacuno, sobre todo, que es el fuerte nuestro, digamos, que se hace todavía de manera muy rudimentaria acá. Yo les cuento cómo se faena y se reparte el ganado en la ciudad de Buenos Aires, es llamativo, ¿no? No hay muchas, hay que adecuar. En ese sentido es muy importante. Ahora, también quería decir esta otra parte. Argentina está viviendo un proceso político muy particular en lo que tiene que ver con la intención de ir aboliendo regulaciones exageradas. Esto también es un elemento que Europa debe tener en cuenta en términos de que probablemente, no me quiero meter en terreno ajeno, digamos, pero probablemente el proceso de integración europea haya tomado vuelo exagerado en las excesivas regulaciones. De lo que los agricultores europeos se quejan, probablemente con razón, es estas excesivas regulaciones no le van a ser solicitadas a los del Mercosur. Yo creo que con toda la alerta que hay en este tema lo veo difícil, viendo lo riguroso que es Europa, pero también probablemente haya que pensar la cuestión desde otro lado, probablemente se hayan ido un poco como diría un español, se fue un poco la olla en estas regulaciones. Entonces probablemente ambos bloques puedan permitir verse en el otro, que otras cosas pueden también pensarse. Europa es un continente admirado, desde nosotros claramente admirado, y de hecho todo el andamiaje del Mercosur y el Parlamento del Mercosur está montado sobre la idea y sobre el ejemplo europeo, visto como la gran integración regional exitosa que hizo Estados Unidos en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que Europa hizo en la última parte del siglo XX, rompiendo nacionalismo, rompiendo muchos de los elementos que habían sido constitutivos de los grandes conflictos europeos de la primera mitad del siglo XX. Y en ese sentido, para nosotros es una referencia. Ahora, no hay que perder de vista que Europa es una de las regiones del mundo que está creciendo a la menor velocidad en términos económicos. Y en buena medida eso tiene que ver con este exceso de regulaciones, porque realmente tiene toda la tecnología, el potencial, los recursos humanos, los sistemas de comunicación, los desarrollos científico-tecnológicos, tanto en bienes de capital como en bienes de tecnología, de biotecnología, de uso de fertilizantes, de semillas híbridas, etcétera. Europa es punta, pero
no crece a la velocidad que podría crecer. Países como Paraguay, por ejemplo, o el mismo Brasil, son países que han crecido a una velocidad de tasas chinas. De hecho, Argentina entró en una fase de crecimiento de más o menos 3-4 puntos del Producto Bruto en los últimos años. Se espera mantener ese régimen. Para Argentina es muchísimo, pero justamente Europa ahí también tiene algo para ver. Insisto, para redondear la idea, hay mucha cuestión en común que podemos tomar, por decirlo de alguna manera, unos de otros y aprovechar las oportunidades. Nosotros tenemos un subaprovechamiento de oportunidades por falta de inversión, por ejemplo en energía. Europa probablemente tiene un subaprovechamiento de oportunidades por exceso de intervención. Y esto es algo nuevo, algo que tiene que ver con, cierto agotamiento de un modelo que es exitoso o fue muy exitoso, pero que hoy es de alguna manera un corset. A Sudamérica le pasa lo mismo. Y quería agregar un tema más, que nadie lo dijo y nadie no se está diciendo, pero tiene que ver con el tema monetario. Europa tiene unificación monetaria, lo cual es muy importante para los términos de intercambio, y Sudamérica no solo no lo tiene, sino que Argentina es un competidor desleal en ese sentido, porque si para tomar alguna referencia cercana, más o menos para el 2008-2010, durante la crisis del 2008, Argentina y Brasil tenían una paridad con el dólar similar, entre 4 y 5 unidades de peso real contra el dólar. Brasil se mantiene en 5 reales por $1 y Argentina está en 1.500. Es decir, Argentina hizo una devaluación competitiva contra su principal socio. A Brasil no le hace ni cosquillas porque es un gigante al lado nuestro, pero mirado desde el punto de vista de la legislación, ahí también hay algo de adecuación. Por ejemplo, estaría completamente deseable que en este proceso de integración Mercosur pueda tener una moneda común de intercambio, por ejemplo, entre sí, para evitar recurrir al dólar para este tipo de intercambios. Y eso es también un espejo en Europa en el que claramente lo miramos y del que claramente podemos tener esta oportunidad que decías tú, Javier, de un crecimiento exponencial de los intercambios. Yo cierro con esto, como argentino, particularmente lo veo como la más importante oportunidad que tuvo el país desde su inclusión en la División Internacional del Trabajo del siglo XIX, que le permitió tener un crecimiento sostenido por 70 años del 5% del Producto Bruto, que le permitió ser un país que recibiera migración a raudales y poder incluir y procesar y hacer progresar enormes generaciones, entre las que está la mía, que vino de Europa también, y que de pobre a clase media y de clase media a clase más acomodada lo pudo hacer de una generación a la otra, y eso fue gracias a la integración en mercados globales que se hizo de forma temprana en Argentina y que hoy veo esa oportunidad como abierta. Ojalá pueda verse el mismo proceso en el sentido de generar crecimiento económico que permita la inclusión de los sectores postergados locales que tenemos, que son millones de personas. Lamentablemente, las políticas proteccionistas produjeron en los últimos 70 años una enorme desfase en términos de desigualdad social, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, pérdida del salario, devaluaciones que aislaban del mundo, que nos impedían el acceso a tecnologías. Bueno, todo un montón de consecuencias que entiendo que no sé si veré yo, ser joven, pero no tanto, en mi tiempo, la posibilidad de ver algún otro proceso con todas estas oportunidades. Creo que es y que hay que consolidarlo, sí. Pues Nicolás, tiene usted razón, con personas, sinceramente, estimada audiencia, queridos escuchantes, con personas como don Nicolás Simone, parlamentario, sin duda, y con políticos de esta magnitud, creo que podemos hacer que nuestros hermanos del Mercosur tengan esas tasas de crecimiento que tanto se demandan. Y ahora paso la palabra, que me la ha pedido virtualmente, a doña María José, también que dentro de lo que ella vaya a hablar ahora mismo, un poco como cierta complementación a lo que usted dice, Nicolás, sensatamente, yo quiero que incorpore aquí estos flujos de inversión extranjera europea, porque usted es un gran defensora de las aportaciones a Mercosur, de las cadenas de valor y de la transferencia tecnológica, y en su paso también por la Unión Europea, pues consiguió, a través de el mercado interno, aprender
de esta Unión Europea, que creo que ahora va usted a complementar su experiencia laboral a las opiniones de don Nicolás. Dígame, estimada María José. Muchas gracias, Javier. Sí, se me ocurrían comentar 3 aspectos, agrupando un poco los comentarios del profesor Simone. El primero, su referencia a la problemática que supuso para Argentina la existencia de oligarquías que dominaban el mercado y que impedían esa, construcción de una riqueza, digamos, en el país, ¿no? En este sentido, la Unión Europea, desde mi punto de vista, uno de los aciertos que ha tenido desde su creación es, en los tratados fundacionales ya se contempla que el modelo económico se basa en el libre mercado. Y hay normas, como bien se critica, creo que también es cierto, a veces excesivas, pero hay muchas normas dirigidas a construir este mercado bajo un sistema de libre competencia. Desde controlar las ayudas públicas que se dan por parte de los Estados miembros a las concentraciones de empresas para evitar situaciones de abuso de mercado, los cárteles o acuerdos entre empresas y también pues todo lo que son obstáculos a la libre circulación de mercancías, ¿no? Pues lo que llamamos reglamentaciones técnicas o toda la normativa que permite que haya un mercado interior europeo. Entonces todo esto, que es un complejo sistema normativo que parte del Tratado Constitutivo del año 57 y que no se puede imaginar la cantidad de normas que tenemos que manejar y aplicar, ¿no? Pero quiero pues dejar clara esa idea, que pienso que es un activo que tenemos. Por ejemplo, en Estados Unidos no existen las normas que limitan las ayudas a las empresas. ¿Por qué en Europa se defiende este control de las subvenciones o incentivos públicos? Pues porque se quiere evitar una competencia entre los Estados, ¿no? Para construir un territorio que facilite el movimiento de mercancías y de capitales, de servicios y de personas, es necesario que los estados más ricos no den más ayudas a sus empresas, porque entonces las empresas no pueden competir en igualdad de condiciones con las empresas de estados más pobres, ¿no? Entonces, partiendo de todo este tipo de consideraciones, que podríamos incluso hablar de los fondos destinados a las zonas más pobres, con mayor declive, etcétera, hay siempre políticas de redistribución de la riqueza que, pueden ser más o menos criticadas, pero digamos que es un poco, al menos la ventaja que tiene es que se considera un territorio único, ¿no? Un mercado único, un mercado interior europeo. Eso es... Dentro de este reequilibrio, y ya paso la palabra a nuestro director o a doña Elizabeth, querría, esto me parece importante también para nuestra audiencia, usted habla de estos aprendizajes de la Unión Europea. Ha defendido siempre como la realidad empresarial y de la economía productiva es propio de su doctrina, y hace este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur al día de hoy accesible para una pequeña, mediana empresa, o este acuerdo está diseñado o concebido ahorita principalmente para las grandes multinacionales y grandes empresas. Desde su punto de vista, ya digo, de vinculación con el empresario, repito la pregunta, ¿hasta qué punto este acuerdo hace muy viable que esos intercambios también participen las pequeñas y medianas empresas? Es viable desde el momento en el que las pequeñas y medianas empresas obtengan la información oportuna para poder aprovechar los términos del acuerdo. Quiero decir que a estos efectos hay portales de información dirigidos a las pymes en cada uno de los países del Mercosur y en cada uno de los organismos de comercio exterior también de los países de la Unión Europea y etcétera. O sea, hay información disponible para las empresas y son ellas las que tienen que encontrar esos cauces, ¿no? También hay organismos que pueden ayudar, asesorar y apoyar, pero desde luego la herramienta fundamental, pienso yo, que es buscar alianzas, buscar acuerdos con otras empresas, bien a través de su propio sector o
a través de asociaciones, hay muchas vías, pero desde luego sí que el acuerdo va expresamente también dirigido a las pymes. Pues muy bien, paso la palabra ahora a Elizabeth Rondón, que es desde esa óptica de Colombia, de la zona de Cali, que a su vez ha solicitado de alguna manera, ya es observador y asociado con Mercosur, pero tanto Panamá como Colombia han solicitado la posibilidad de ingresar en Mercosur. Desde esa Colombia, siempre tan bella, el país de la belleza, dice su eslogan turístico, y ella desde la capital de la salsa, que creo que es no me acuerdo nunca, la antesala del cielo. En cualquier caso, dígame, doña Elizabeth, ya lo sé que no es la antesala, dígame desde dónde está y qué le parece esta víspera de la celebración de este gran acuerdo desde un país que de momento no está integrado. Hola, saludo cordial, estimado director Javier Pertierra, estimados corresponsales, invitados especiales y por supuesto a nuestros amables escuchantes. Profesora María José, profesor Nicolás Simone, bienvenidos y gracias por estar acá. Interesante disertación, por supuesto que muy felices en víspera de este gran acontecimiento que hemos esperado durante tanto tiempo. Profesora María José, quisiera que nos comentara un poco acerca de su libro, que me interesó en particular porque yo lidero un grupo de más de 100 mujeres emprendedoras, mujeres en plenitud. Yo les hago acompañamiento psicológico y socioemocional. Allí impulsamos las pequeñas y medianas empresas, donde las mujeres emprendedoras identifican oportunidades, gestionan recursos y lideran proyectos propios, por supuesto con el objetivo de generar valor económico y en algunos casos contribuir a transformar su entorno. En su libro, Emprendedoras Indómitas, hermoso título, por cierto, usted ha escrito sobre el liderazgo femenino. ¿Qué puertas específicas se abren para las mujeres emprendedoras en este nuevo marco del comercio birregional? Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta, Elizabeth. Es un honor que haga referencia a... Bueno, en realidad es menos que un libro, yo lo llamo guía, es una guía de relatos que intenta ser pues ameno y de fácil lectura, que intenta llegar a acercarse a casos que pueden ser perfectamente similares a los que muchas mujeres se enfrentan, ¿no? en Iberoamérica. Y bueno, pues sí, un capítulo se dedica al liderazgo femenino y efectivamente pienso que las mujeres somos por naturaleza especialmente emprendedoras, lo cual no quiere decir que los hombres no lo sean también, pero yo creo que es un rasgo que nos caracteriza, ¿no? Y tenemos que superar algunas barreras, sobre todo en algunos países que todavía tienen normativas que no están, que no contemplan plenamente las capacidades que tenemos las mujeres, ¿no? Por desgracia es así. Entonces, superadas esas barreras, que esperemos que poco a poco vayan desapareciendo en todas partes, las mujeres emprendedoras de toda Iberoamérica pienso que cuentan con un activo fundamental que es las alianzas entre ellas, porque tenemos un mismo idioma, tenemos una cultura muy similar y nos identificamos. Seguro que hay muchos más lazos de unión que de diferencias, ¿no? Entonces, este acuerdo y otros que ya existen o que se han revisado, ampliado recientemente con la Unión Europea, pues son el ejemplo de que son ámbitos de cooperación, no solo comercial, sino que puede llegar más allá, pero los intercambios comerciales seguramente que sí, que los va a facilitar, y empezando por como digo, con alianzas que precisamente en esta guía que yo he publicado hace poco, al final pues propongo esto, hacer una gran alianza de mujeres, ¿no? Que quieran unirse simplemente para intercambiar y para hablar entre ellas, ¿no? Para compartir sus puntos de vista y seguramente también informaciones útiles sobre cómo mejorar sus empresas o sus ideas de emprendimiento. Nuestro estimado director, don Gilson Danta Carmini, que está consiguiendo que nuestra diario online y en general el grupo de radio y prensa Mercosur, debo felicitarle otra vez de nuevo, tengan el prestigio, la independencia, que es en el ámbito de la libertad de expresión y también, cómo no,
el realismo, el pragmatismo, que yo quisiera reflejarlo en unas palabras y además, antes de reflejar dichas palabras, felicitar a las cámaras brasileñas, a los parlamentarios y senadores de Brasil que han aprobado por unanimidad este acuerdo. No se puede concebir este acuerdo sin el gran Brasil. 17 españitas os contemplan en su territorio y la población más magnífica, rítmica. Soy un admirador de esos 216 millones de personas que se ven sin duda reflejadas en el portuñol de Gilson. Sí, son palabras exuberantes, pero es que el día merece la pena. 25 años sin llegar a un acuerdo, poniéndonos trabas todas aquellas culturas y civilizaciones celosas de este enorme potencial lusófono e hispánico. También fue Hispania romana, Portugal, y por lo tanto Lusitania, era Lusitania. Y me acuerdo de aquel pastor lusitano, que no quiero entrar en detalles, pero que estableció su seña de identidad que os reflejan los brasileños y los portugueses y todos los de la lusofonía. Pues quisiera ahora, además de rendir este homenaje al pueblo y al Parlamento de Brasil, decir que su vicepresidente, Geraldo Alckmin, lo pronunciará mejor nuestro Gilson, pues Geraldo dijo que este acuerdo diversifica nuestros mercados, reduce vulnerabilidades externas, refuerza nuestra integración, sí, también la integración de Mercosur y de Brasil, y mejora la resiliencia, la resistencia de la economía brasileña frente a los choques globales. Esto lo ha dicho el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin. Nuestro director lo pronunciará mejor y me corregirá. ¿Qué opina usted de este enorme acuerdo, estimado y querido Gilson? ¿Cómo está, mi querido Javier Perterra? Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Mercosur, ¿no? Usted que nos está acompañando cada día más en todos los hábitos, ¿no? Periódico, radio y también las partes de audiovisual. Muchas gracias. Y bueno, felicitaciones ahí por la participación de nuestra querida María José. Acá tengo pregunta para ella también y también para nuestro Nicolás Simone, hombre fantástico que luchó tanto y que yo creo que ahora, ¿no, mi querido Simone? Si hay que morrer en paz, ¿no? Uno ya queda con aquella cosa de misión cumplida, ¿no? Y dentro de todo eso falta mucho. Oye, director, perdóname. Quiero morrer de una batucada de bamba, na carencia bonita de samba. Ah, caramba, que bom. Então, aí tá meio francesado, não? Um espanhol meio francesado, o Nicolás me corrija, não? Então, mas tá bem. Bueno, primeramente quiero agradecer a la participación de ellos, ¿no? Por ese programa maravilloso, Enlace Iberoamericano, que une puentes, ¿no? Y dentro de todo quiero hacer una pregunta para nuestro Nicolás, que acompañó tanto y sufrió, me imagino, tanto con ese tema del acuerdo, porque nem todos a veces tienen la capacidad de comprensión que esas reglas que puso la Unión Europea es una regla que está há más de 20 años en el mercado europeo y que los productores europeos tienen que cumplir para poder trabajar. Entonces, muchas veces la gente, porque hay un montón de cosas y aquello otro. Pero hermanos, hay que actualizarse. Nosotros que trabajamos con informática, si nosotros quedamos un mes sin actualización, ya nos pasa un montón de información. Y también el ramo de la trazabilidad es muy importante que nosotros podamos nos actualizar. Nosotros vimos productores tanto de Argentina como también de Brasil, de Uruguay también, que han estado preocupados acá de Paraguay con ese sistema de trazabilidad. Mi querido Simone, también nosotros vemos que el Mercosur en sí desarrolla muchísimos proyectos y esos proyectos son proyectos que muchas veces se tarda a ser anunciado y no tiene el acompañamiento para poder hacer la socialización adecuada. Muchos europeos tienen el bloque del Mercosur como un bloque
obscuro, que nadie tiene el conocimiento de lo que es, que ahora se está escuchando y todo más, ¿no? Y muchas veces lo que falta sería socialización, mas no solamente como la socialización que ustedes hicieron hasta la fecha de hoy, que é ir a invitación de un gobierno allá de la Unión Europea, juntar un grupo de empresarios, explicar, hablar para ellos y esperar que, como Jesús explicó y pasó las buenas novas para los discípulos, que ellos hagan lo mismo, no esparce por allá por el continente. Cosa que no pasa. Como usted vê, que sistema o Mercosul vai fazer para poder se adequar à traçabilidade europeia? Porque é muito importante isso. Hoje em dia se utiliza agrotóxico de China, que muitas vezes são já proibidos no mercado europeu, não porque são em contra de los chinos, senão que é comprovado cientificamente que faz mal. E porque é mais barato, não? Então é mais barato comprar um agrotóxico, digamos, de China, de Ásia, do que comprar um europeu que tem todas as condições fitossanitárias para poder, digamos, não trazer um produto contaminado à mesa da gente. Quais são os sistemas que se está fazendo em relação a isso, no Mercosul? E que ideia você daria para que seja mais fácil a integração nesse aspecto? Muitas graças, Maria José. Acá, a Carla, a Vilma e a Glória mandam mensagem perguntando como se faz esse grupo de mulheres que elas querem poder fazer parte também, que tem vários projetos e muitas vezes lhe falta compartilhar com pessoas experientes para que elas possam auxiliar y emprender junto con ellas. Muchas gracias y un abrazo para ustedes. Bueno, entiendo que voy yo primero. Aparte de esto, ya lo mencioné, existe desde luego una mirada muy atenta de parte de la Unión Europea respecto de este asunto de la trazabilidad de los productos y también las cuestiones que tienen que ver con los pesticidas. Desde luego que desde el lado nuestro, digamos, tiene que verse como una oportunidad para estandarizar procesos productivos que en algún punto implican probablemente nuevas inversiones. Y ahí eso me lleva a otro aspecto del cual no se habla, que también es a tener en cuenta para los productores sudamericanos y que tiene que ver con la enorme cantidad de impuestos que esos productores pagan, que podrían o deberían ser destinados a esta adecuación en términos, digamos, tecnológicos o legislativos o de procesos técnicos que, digamos, adecúen ambas regiones a los mismos criterios. Los productores argentinos, por ejemplo, de soja, pagan ahora bajó un poco a 31, pero pagan alrededor del 30%, vamos a poner, del volumen bruto de la venta al exterior de productos como la soja y sus derivados, que en el caso argentino es el producto que hace la diferencia, digamos, del volumen bruto, sin contar el resto de los impuestos que eso implica, ¿no? Costos laborales, insumos, traslados, que en un país como Argentina son costosísimos, porque es un país muy grande, mal comunicado y bastante despoblado. Es decir, un montón de costos indirectos que también deben ser tenidos en cuenta a la hora de obligar a estos productores a adecuarse a las regulaciones europeas. Insisto, es importante que se pueda hacer. Y creo que para Sudamérica es clave que ese proceso se haga lo mejor posible porque es la garantía de una estabilidad en términos de colocación de productos mal llamados primarios, porque a esta altura, con la cantidad de insumos tecnológicos y científicos que necesitan, la producción agropecuaria ya no es primaria, es una producción con alto valor agregado. De hecho, justamente estamos discutiendo sobre fertilizantes, programas de control de las cosechas, de las sequías, de las inundaciones. Por ejemplo, en Sudamérica nosotros vinimos de muchos años de sequía y ahora empezó una etapa de muchas lluvias que va a implicar también tener en cuenta esto. Entonces, me parece que en la ecuación el tema de los impuestos tiene que ser incluido, porque, digamos, recae el peso, e insisto, no le sacó el cuerpo a los productores sudamericanos para ver cómo hacen para adecuarse, pero no se tiene en cuenta el enorme peso en tributos que sostienen. De hecho, a ver,
los países sudamericanos, todos, su superávit fiscal o superávit o déficit, pero digamos la mayor cantidad de productos, digamos, de números que hacen a la balanza comercial provienen de la exportación de bienes agropecuarios. Y esos bienes agropecuarios nutren de divisas a cada uno de los países, pagan impuestos y sostienen buena parte del Producto Bruto y de los gastos del Estado. Bueno, si le vamos a cargar otra tarea que me parece bien, en la ecuación, y probablemente esto sea un mensaje interno, por decirlo de algún modo, necesita ser tenido en cuenta estos impuestos exorbitantes que se pagan. Realmente hemos entrado, Paraguay, por ejemplo, es un país que cobra mucho menos impuestos a la exportación de productos como la soja, y es un país, y el ganado vacuno lo mismo, que ha crecido muchísimo más que Argentina, que ha gravado a estos productores de manera ostensible. Entonces, va a requerir inversión, va a requerir acompañamiento, sincronización, y que solamente la Unión Europea le puede dar eso al Mercosur. La verdad que el Mercosur no ha hecho tanto en ese sentido como debiera, y que bueno, de buena medida ese apalancamiento a la oportunidad que implica el acuerdo va a hacer que los países se puedan y se deban y se adecúen finalmente sus legislaciones y sus controles a esto que se requiere. Y como para cerrar, como contracara de eso, también lo dije antes, probablemente haya algunos controles que también puedan ser revisados, ¿no? Creo que hay también algo de lo cual se puede aportar en cuanto a los modelos productivos que nosotros tenemos, que con todas las dificultades, cambio en el valor del dólar, cambio en los impuestos, devaluación, hoy el dólar en Argentina está apreciado en comparación de lo que era hace 2 años, muy apreciado. De hecho, los ingresos en dólares han crecido mucho y bueno, probablemente eso dé mejor algunos indicadores, pero peor otros. Por ejemplo, los términos competitivos, para nosotros es difícil esa apreciación de la divisa, pero aún con todas esas condiciones y con los impuestos se mantienen, con la depreciación del dólar, igual se colocan productos, igual hay un récord de cosechas, igual durante este año en Argentina, por ejemplo, la exportación de bienes agropecuarios permitió la recuperación de los niveles de reserva del Banco Central. Bueno, le estamos cargando muchas cosas a este sector y está particularmente apuntado desde Europa por ser el motor o el problema más importante a subsanar, y no se tiene en cuenta, insisto y cierro, con el peso impositivo enorme que tiene este sector contra un sector muy subsidiado de parte del lado de Europa, ¿no? Entonces, creo que ahí, como decía María José, y la verdad que comparto casi todo, o sea, absolutamente todo lo que dijo, también hay una tarea, digamos, de los políticos, por decirlo de alguna manera, de hablar sobre estos temas. Yo cuando estuve en este tiempo noté que todo el mundo se hace un poco el distraído, un problema de Bruselas, y Bruselas nos impone, y todo, no es que lo tengan contra Sudamérica, lo tienen contra el europeísmo, en general contra la integración, las regulaciones de Bruselas, en los chistes, en los sketches, en la calle, no, porque viene Bruselas y te quita tal cosa. Hay un tema con el exceso de regulación, que yo creo que hay una delgada línea entre lo que es terminar siendo, digamos, antiintegración, que es un problema grave, o también de parte de Bruselas, digamos, también entender que hay algunas regulaciones que ya un poco podrían ir revisándose. Pero la verdad es que en el fondo es un aprendizaje mutuo entre todos, porque todos tenemos un poco que verle al otro. Argentina está siendo bastante disruptivo en términos de desregulación. Las leyes que un gobierno manda, es la primera vez en la historia, yo soy asesor legislativo hace más de 20 años, es la primera vez en la historia que es una iniciativa legislativa tendientes a derogar más leyes que va a poner. Y eso tiene algo interesante, la verdad que es nuevo, y es también pensar en que volver un poco a las características del libre mercado. No porque el libre mercado solo, sin regulaciones, es virtuoso de por sí, para nada, pero en un equilibrio que hoy está un poquito desfasado. Así que bueno, soy muy Gerson, si vos te acordás, decíamos tiempo, ¿cómo lo ves? Y yo te decía, el proceso dice inevitable. Bueno, estamos viéndolo, es inevitable esta integración, es sana, es buena, va a pasar por muchas etapas diferentes y por muchos problemas y probablemente con avances y retrocesos, pero se ha disparado algo que es realmente muy alentador.
Pues don Nicolás, tiene usted razón, como Gilson, y en estas estamos aquí me parece que era Lope de Vega cuando decía que en horas 24 pasaron de las musas al teatro. Yo diría, sinceramente, que después de 25 años hemos pasado de las musas, de las inspiraciones, de la poesía, al teatro, o sea, la acción. Este pacto ha pasado del papel, que todo lo aguanta, como dicen algunos, a esta acción, y ustedes son el claro ejemplo. Este pacto empieza ya a caminar mañana. Ya denotan sus análisis puesta en marcha de esta llamada por algunos intelectuales hoja de ruta nueva. Esta hoja de ruta quisiera que contara con un par de voces que todavía nos queda, por lo tanto vamos a intentar ser más sintéticos, incluido yo, y que este despertar del compromiso entre la Unión Europea y Mercosur, que ha representado Prensa Mercosur, repito, y otros muchos que, como usted, don Nicolás, creíamos en algo que muchos intentaban desprestigiar y probablemente muchos interesados en que no se llevara a efecto. Pues bien, desde aquí voy a pedir este análisis que nos va a hacer Ana Osoro Barro, una responsable de Unión Europea Internacional de la Federación de Empresarios, una responsable técnica, estudió en Glasgow y en otros sitios, de la voz, llamémosle jurídica técnica, pero empresarial. Ana Osoro tiene la palabra para que nos ilustre en la voz de estos empresarios. Nos quedan aún, digo a nuestros protagonistas invitados, algunas otras voces de corresponsales de México, de Argentina, y otra persona, Nancy Gómez, muy querida en este programa. Hola a Nancy Gómez, luso-venezolana, que también desde la óptica de Portugal, les recuerdo que esto es Enlace Iberoamericano, incorpora a Españita Portugal. Pues esta España y Portugal también tendrán voz. Ahora mismo voy a pasar la palabra, repito, a doña Ana Osoro, con la perspectiva empresarial. Adelante, Ana, por favor, analiza esta situación desde esa óptica. Si miramos el contexto actual con un entorno internacional cada vez indudablemente más incierto y fragmentado, estos acuerdos, como el que tenemos de la Unión Europea con Mercosur, adquieren una relevancia especial. Y, bueno, lo primero que conviene subrayar es precisamente eso, que estamos ante un hito. La entrada en vigor provisional de mañana 1 de mayo no es un hecho aislado, sino que es el resultado de un proceso de negociación que se inició hace algo más de 25 años. Es decir, estamos hablando de un acuerdo profundamente trabajado, que responde a una visión estratégica de largo plazo. Desde el punto de vista empresarial, este acuerdo es sobre todo una apuesta por la apertura, y eso hoy en día tiene, qué duda cabe, un valor añadido. En un momento en el que vemos tensiones comerciales, bloques que se reconfiguran y cierta tendencia al proteccionismo, reforzar relaciones con un socio como Mercosur, que no olvidemos que es un mercado de más de 270 millones de personas y una economía relevante a escala global, es una decisión que aporta estabilidad y diversificación. Además, hay un elemento importante en clave geopolítica. La Unión Europea necesita mantener y reforzar su posición en la región, ya que otros actores están ganando peso y, por tanto, este acuerdo es una herramienta para no quedarse atrás. Si lo llevamos al terreno de las empresas, y especialmente de las empresas españolas, las oportunidades son claras. España tiene una relación histórica, económica y cultural muy estrecha con Latinoamérica, y eso facilita el posicionamiento de nuestras empresas. Estamos hablando de oportunidades en sectores donde ya somos competitivos: industria, servicios, agroalimentación, pero también de algo igualmente importante, que es el acceso a materias primas y productos que la Unión Europea no produce en cantidad suficiente y, por tanto, que necesita. Productos como minerales, energía o ciertos bienes agrícolas que son esenciales para nuestras cadenas de valor. El acuerdo, además, introduce mejoras muy concretas. Se trata de una reducción progresiva de aranceles, que algunos eran muy elevados hasta ahora, menos barreras técnicas, más acceso a contratación pública y un entorno más predecible para operar, que es algo absoluta y totalmente fundamental para las empresas que se internacionalizan. Todo esto en la práctica significa menos costes y más oportunidades, especialmente para las pymes, que son las que más sufren a la hora de internacionalizarse. Ahora bien, y esto es importante decirlo con claridad, el éxito del acuerdo no depende solo de lo que está firmado, sino al final de cómo se aplica.
Por tanto, desde FADE tenemos que ser muy claros en este punto. Es fundamental que las salvaguardias funcionen cuando son necesarias, que las aduanas hagan un control riguroso del cumplimiento de los estándares europeos y que se gestione correctamente algo clave como son los contingentes arancelarios para evitar distorsiones en el mercado. Porque si estas condiciones no se cumplen, el impacto real del acuerdo puede ser muy diferente del esperado. Por eso, nuestro papel como organización empresarial no termina aquí, muy al contrario. Empieza una fase igual de importante, que es la de seguimiento. Por eso tenemos que estar atentos, recoger las inquietudes de nuestras empresas y las trasladaremos pertinentemente a los espacios donde se toman también las decisiones, como es COE, Business Europe y demás. Es ahí donde debemos hacer valer la voz de nuestro tejido empresarial. Por tanto, en resumen, estamos ante una oportunidad muy relevante e histórica para nuestras empresas y para nuestra economía. Y es un paso más en la apertura comercial en un momento en el que esto no es tan habitual. Pero también ante un acuerdo que exige vigilancia, implicación y una capacidad de reacción, que es lo que esperamos que tenga la Unión Europea. Aprovechar las oportunidades sí, pero defendiendo ante todo y siempre los intereses de nuestras empresas. Quiero además resaltar que dada la importancia que otorgamos a este acuerdo y que creemos que tiene una serie de aspectos que no se pueden dejar de lado y que es importante que nuestras empresas conozcan, el próximo 18 de mayo a las 12 de la mañana organizamos un webinar precisamente para poner todo el contexto de lo que supone este acuerdo y su contenido, y para ello contaremos con Marta Blanco, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de COE. Así que estáis todos invitados también a asistir a este webinar. Muchas gracias. Pues gracias a ti. La COE es la Confederación Española de Empresarios, una de la mayor representación de empresas de toda índole, también pequeñas y medianas, y como ven hay que ponerse las pilas para que esta implementación efectiva de este maravilloso pacto, a mi entender, pero otros diríamos más románticamente, creo, ¿no?, que el albor o el nacimiento de una nueva alianza, la verdadera alianza, como bien decía nuestro invitado, cuántos europeos, italianos, de toda índole, en Chile, en Argentina, cuántos han ido hacia allá, y ese mestizaje que se produce allí, ahora lo estamos retomando, creo que aprenderemos de nuestros errores. Toda nuestra literatura tiende puentes, nuestra gastronomía, nuestra música, y ahora estamos consolidando aquello que además las nuevas tecnologías favorecen. Por eso damos otro salto a una maravillosa nación, México lindo y querido, que también, como un gran coloso hispano, el mayor coloso español de esta gran cultura y diversa cultura que es México, que está recibiendo ese tratamiento especial con Europa, que nos hablará María José, de actualización de los acuerdos que teníamos con México, pero que a su vez en México hace acuerdos con el Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, como una gran triangularización, o quiero decir que actúa con el mercado de Estados Unidos, Canadá, el NAFTA, ¿no? Y México, a su vez, mira al Pacífico y, por tanto, también mirará a Mercosur y a este acuerdo con la Unión Europea. Creo que estamos en una gran disposición de debutar mañana todo este conglomerado civilizatorio, que dirían algunos. Pues con ello y todo, paso la palabra a don Roberto Ceballos. Don Roberto Ceballos, que me parece que estará en Veracruz, sin duda el origen de nuestro encuentro o encontronazo, esa maravillosa capital porteña también. Don Roberto Ceballos, ¿puede usted también aportar siempre su sabio y entrañable consejo o pregunta? Con el gusto de saludar a toda la audiencia. Muy buenos días aquí en el puerto de Veracruz, de fiesta y en las grandes coincidencias. Hoy ha sido coincidimos con los panelistas, con el profesor Nicolás Simoen y también con María José Rodríguez. Comparto de María José Rodríguez, en primer lugar, esa felicidad que embarga a todos los hermanos de habla hispana de México y de todo el cono que desde la Patagonia. Entendemos que una apertura comercial con Europa, la firma de los tratados
comerciales con Mercosur de este 17 de enero del 26, hoy siguen tomando relevancia y se están actualizando. Bueno, eso es una gran felicidad para todos. Nosotros, aquí en México, desde Veracruz Puerto, la Villa Rica de la verdadera cruz, hace 507 años iniciamos el comercio con España, con la madre patria, y desde entonces hemos estado hermanados en todo. Igualmente algunas otras países del sur de lo que componen hoy nuestra América. Pero bueno, independientemente de la felicidad que nos embarga a todos, también coincidimos con las afirmaciones del maestro Nicolás. Desde nuestro punto de vista, Europa crece o se amalgama con el euro, con la moneda. Yo creo que también América tiene que tener una moneda que amalgame y que ponga las reglas del juego, como se dice en el fútbol, que ya viene de moda, que ya viene el mundial de fútbol, cancha pareja para todos, para que todos tengamos oportunidades de crecer. Una pregunta, con el gusto de saludar, también coincido con mi maestro Gilson y con mi gran director Javier Pertierra, que efectivamente nos hermana a todos y es un beneficio para todos. Yo sí quiero ser muy optimista. Creo que 25 años de empuje, de argumento, de lucha, empieza a ver la luz del sol y va a haber pero muy grandes oportunidades para todo el continente americano, para todo. Somos muy queridos en Europa y somos hermanos de todos los que hablamos español y portuñol y este gran idioma que nos hermana. Una pregunta para el maestro Nicolás Simeón. ¿Este acuerdo será accesible para para las pequeñas empresas, para las pymes, o nada más está diseñado para los grandes empresarios? Usted conoce el piso. ¿Cómo está el piso, maestro? Adelante. Bueno, gracias. A mí me parece que hay una respuesta que yo tengo sobre esta pregunta genérica. Las pymes, si uno piensa en una economía como grandes empresas contra las pymes, pequeñas y medianas empresas, hay algo muy local, muy nuestro, sudamericano podría decir, y particularmente argentino, como si como si las grandes empresas y las pymes fueran competencia. Y la verdad que no lo son. Cuanto más empresas grandes se instalen, muchísimas más pymes van a poder ser sus proveedores. Y desde luego que cualquier empresa global o grande, o digamos que cruce el Atlántico para instalarse en la otra parte del mundo y en regiones tan distantes como son la Argentina, que realmente es un país enorme y muy inhóspito porque está en el sur del mundo, para decirlo de alguna manera, va a necesitar la provisión de pequeñas y medianas empresas. Así que yo creo que no sería mejor noticia para esas pymes que esas grandes empresas puedan instalarse. Hay un paradigma que ya tiene unos 100 años que está vinculado a la industrialización sustitutiva, como que la aspiración de todos los países tiene que ser siempre, digamos, reemplazar todo aquello que importaban por producción local. Pero con el ensanchamiento tecnológico desde los 70 en adelante, eso no es posible para economías emergentes como las nuestras, y bueno, necesitan la interacción de ambas. Entonces yo creo que probablemente las pymes en algunos casos, como todos, se van a tener que readecuar, porque como puede sufrir el campo en Europa, sufre la industria en Sudamérica, y me animaría a decir que por la poca protección que tienen los estados sobre estos sectores, digamos, que van a sufrir del lado nuestro la introducción de bienes de capital europeo, pero insisto, me parece que es una también oportunidad para estas pymes de adecuarse a proveer empresas grandes, empresas que pagan, empresas que son serias, empresas que no tienen corrupción, empresas que vienen con muchísimos procedimientos completamente regulados por Europa, que son claramente, digamos, reglas de juego claras, reglas de competencia claras, y ahí las pymes tienen más que un problema, una gran oportunidad para mí. Pues muchas gracias. Yo quisiera que María José hiciera este análisis sobre algunas preguntas que vamos ya finalizando el programa. Va a haber una intervención, si no quiere aportar ahora mismo, voy a tener una intervención de Nancy Gómez. Creo que es, no sé, alguna opinión, María José, o pasamos a Nancy, que tiene aquí, está en Lisboa, en Portugal, y está al frente de la Fundación Universitaria Iberoamericana en Portugal, FUNIBER.
que Nancy estuvo algunas veces, Nancy Ferreira Gómez, que es doctora también como tú en Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad Autónoma de Lisboa, la UAL, pues quisiera pasarle la palabra a ella, pero ¿hay alguna puntualización que quieres hacer, María José? O... No, perfectamente si pasas la palabra a la doctora. Y lo único sí que me gustaría contestar una pregunta de Gilson sobre las emprendedoras indómitas y esta guía que he publicado, pero lo haré al final, no hay ningún problema, así que adelante. Pues muy bien, muchas gracias, doña Nancy. Es luso-venezolana, está en portugués y Venezuela, una gran conocedora desde la Fundación Universitaria Iberoamericana de nuestros países hermanos. Adelante, Nancy Gómez. Olá, Javier, e a todos os que nos escuchan. Muito obrigada pelo convite para participar mais uma vez neste programa tão interessante, tão importante, para partilhar uma reflexão sobre um tema tão atual, tão relevante e oportuno para todos os que estão envolvidos e não só. Num momento que podemos dizer um momento histórico, porque se dá início a uma nova etapa num processo, numa relação que se está a construir desde a década de 90. E é necessário lembrar que o Mercosul e a União Europeia iniciaram as negociações num contexto marcado pelo fim da Guerra Fria e, por isso, de maior autonomia por parte dos Estados latino-americanos no sentido da diversificação das suas parcerias. A América do Sul procurava reduzir a sua dependência dos Estados Unidos da América e, ao mesmo tempo, os países da União Europeia procuravam aumentar ou reforçar a sua presença na região. Pouco se avançou, é verdade, porque foram muitos os obstáculos e a falta de consenso, sobretudo desde o interior da União Europeia. As relações, assim como as instituições, são aquilo que nós queremos que sejam, dizem os construtivistas. Hoje, os ventos são contrários ao multilateralismo. Nesse aspecto, são tempos diferentes daqueles da década de 1990, mas surgiu uma necessidade, e isto é muito potente, uma necessidade numa sociedade internacional que tende para a bipolarização ou a transição hegemônica, não sabemos ao certo. E nem a América Latina, nem a Europa eles foram designados papéis protagônicos neste processo. Mas nem tudo está perdido. O histórico do relacionamento revelou um enorme potencial de capacidades e determinou uma certa margem de manobra ao permitir diversificar os mercados, tornando-nos menos dependentes dos Estados Unidos de América e também da China. E em relação à ordem que está em crise, ou à velha ordem, como alguns dizem, gostam de chamar, podemos até manter e reforçar o interesse e os compromissos em relação a temas como clima, migrações, energia, educação, tecnologia, saúde, segurança de uma maneira geral. O histórico revelou também o potencial de projetos de cooperação. A União Europeia já foi o principal parceiro comercial do Mercosul. Não devemos esquecer. E foi também o principal investidor na região. E a sua cooperação ao desenvolvimento ajudou a
aumentar capacidades y permitió apropiación de beneficios por parte dos países receptores. E aqui há uma diferença substancial em relação a outros cooperadores. Aumentar a capacidade de circulação do capital através da diáspora. Numa sociedade que tende para o caos. E, portanto, é esta a reflexão que eu faço, desejando que continuemos todos a pensar neste tema e que continuem, desejando que continuem os trabalhos para o benefício de todos. Mais uma vez, muito obrigada, Javier, pelo convite y hasta breve. Muchas gracias, Nancy Gómez, desde Lisboa. Muchas gracias. Y como es un especial, nos estamos alargando un poquito en el tiempo y yo quisiera que don Nicolás Simone, que nos hizo el gran favor de también alargar este tiempo, porque sin duda él también es consciente, como toda nuestra audiencia, de la relevancia del momento, de este acuerdo que cobra mañana el aliento para poder ser investida con esta común voluntad de unirnos, sin duda, que lo estoy comprobando desde más de 115 programas que llevo en el Enlace Iberoamericano y también participando en el Sudamericano. Me atrevo a decirle gracias por su tiempo, don Nicolás Simone. ¿Podría usted, porque vamos a alargar un poquito con María José el programa, y usted dijo que a esta hora en 30 y nos está dando más minutos, muy agradecido por su tiempo, repito, ¿puede comentarnos así un poco una especie de hasta luego, hasta pronto, porque para nosotros es una personalidad y un gran conocedor de estos ámbitos de la Unión Europea y del Mercosur? ¿Podría usted alentarnos y animarnos para que este gran dinamismo que usted aterriza en todos los ámbitos pueda contagiárnoslo? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por deferencia. Realmente me tengo que retirar y medio, un poquitito más. Ahora les pido disculpas, a disposición de ustedes. Van varias veces que soy convocado y salgo a participar. Me parece muy importante generar todos estos intercambios. Hay mucho por hacer todavía, desde luego. Creo que estamos lejos de que se haya resuelto, terminado el proceso, y va a requerir de muchas interacciones, así que totalmente abierto a ellas. Me disculpo porque me tengo que retirar. Les deseo, un feliz día mañana, un buen fin de semana. Para los madrileños también, especialmente su día 2 de mayo, que sé que es muy importante. Así que estamos en contacto y por más integración regional, no solo económica, sino también política, apostando siempre por la democracia, por el intercambio y por los consensos en pos de un bienestar más compartido por la mayor cantidad de habitantes en el mundo. Así que gracias por todo y hasta la próxima. Muchas gracias a usted, y aquí siempre tiene sus micrófonos y su casa para poder, lo que usted señala, comunicar, que es, efectivamente, estamos entrando en un acuerdo que tanto la Unión Europea, esas discreciones, las negociaciones, las dificultades, sabe que los políticos, y usted está en ello, tienen que ser extremadamente, medir mucho sus tiempos, etcétera, y creo que necesita más comunicación este acuerdo. Y ya pasó la época de la discreción. Hemos firmado este trato y hay que ponerlo en marcha. Y para ello necesitamos a gente como usted que comunique a nuestros votantes, a nuestra población, lo que estamos haciendo. Eso también le falla mucho a la Unión Europea. Hay algo distante y por eso les llaman burócratas, eurócratas. Pues creo que ahora debemos divulgar todo esto. Muchas gracias. Usted es un claro exponente de ello, don Nicolás. Aquí tiene su casa siempre y su enlace.
Vamos a pasar ahora también a María José Rodríguez Carvajal para que ella también nos guíe en estos desafíos y oportunidades en positivo. Y si alguien quiere alguna cuestión, pues ya sabe que aquí hay libertad de expresión. Doña María José, doñita, esta cristalización del consenso después de 25 años, después de este proceso largo, ¿cree usted que podrá ser activada sin un lenguaje técnico? ¿Cree usted que la materialización de este compromiso será como pensamos los que no entendemos mucho de él? Porque sí tendemos los brazos y los enlaces como si fuera el de una boda. Nos invitarán a todos a la boda dentro de unos pocos meses cuando esto se consolide. También Europa tiene, una resolución judicial. ¿Cómo ve usted esta oportunidad, sobre todo estos porvenires que creo que se identifican con un destino común, pero a lo mejor yo sabe que suelo ser muy optimista? ¿Cómo ve usted los perfiles del futuro de este acuerdo? ¿Cómo despegamos? Bueno, yo creo que lo importante es que quede en manos, y así entiendo que ocurre, de los actores que están sobre el terreno, es decir, de los empresarios, emprendedores, de las empresas en definitiva, de todos los tamaños, de todos los sectores, y son ellos los que van a darle forma a estos acuerdos, porque hablamos del acuerdo comercial. Quedaría pendiente para más adelante el acuerdo de asociación y de cooperación, que tiene unos aspectos más políticos y más de otros ámbitos, ¿no? Pero si nos ceñimos a lo que entra en vigor mañana, que es el acuerdo comercial, reducción de aranceles, reconocimiento de indicaciones geográficas protegidas, reconocimiento de una serie de estándares de calidad, etcétera, etcétera. Creo que son las empresas los actores principales y en su mano está. Y yo siempre he creído mucho en los empresarios, son los que nos dan riqueza a las sociedades, a la iniciativa privada, y los que trabajamos en lo público, pues lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista es facilitar este proceso, no poner trabas, no excesivas regulaciones. Es muy fácil decirlo y es difícil hacerlo, ¿no? Porque ¿dónde está el equilibrio? No es tan fácil. Pero yo confío en que así va a ser. Y en este sentido quería simplemente aprovechar para, contestando la pregunta del director de Prensa Mercosur sobre algún interés, parece ser, de alguna mujer sobre participar en esa alianza de la que yo hablaba de emprendedoras, pues ofrecerle al director, y también espero contar con el visto bueno del director de este podcast, programa Enlace Iberoamericano, pues yo ofrezco publicar este pequeño manual o guía para las emprendedoras iberoamericanas, y en el que al final aparece un código QR que permite fácilmente a todas aquellas mujeres que quieren actuar en red, que quieran constituir una alianza, pues simplemente escanearlo y entrarían en un grupo de Telegram para compartir sus experiencias o sus intereses. Veremos cómo funciona. Yo de momento lo que puedo hacer es ponerlo ahí a disposición. Y si me permite en PDF, ¿no? En Prensa Mercosur, sí, o algo así. Sí, veremos, podemos hablarlo y como mejor convenga. Se trata de divulgar sus buenas ideas tanto a través de PDF como QR, y muchas gracias, María José. Simplemente quería añadir una cosita, y me parece es importante para mí. La idea de crear esta pequeña guía surgió en el Foro Iberoamericano de MIPYMES, que se celebró a finales del año pasado, y hubo una frase que me llegó al corazón, y es la frase de que en Iberoamérica la pobreza tiene el rostro de mujer, y por eso se me ocurrió escribir esto. Entonces yo, sinceramente, lo único que espero es que sirva a algunas mujeres o a esos aliados también de las mujeres que son tan necesarios. Y nada más, muchas gracias por haberme invitado al programa y un abrazo para todos. Y con humildad, las mujeres también son emprendedoras y hacen por la economía doméstica muchas ocasiones más que nadie. Por lo tanto, la mujer también tiene rostro gracias a gente como vos, emprendedora. Bueno, no sé si hay alguna otra palabra. En cualquier caso, desde mi agradecimiento
a los invitados y a nuestros corresponsales y director y a mi querida audiencia que sepa que estoy de enhorabuena y espero que me acompañen en este sentimiento, porque en esta jornada víspera de este amanecer de una, sin duda, nueva época que va a servir para integrar más el mundo de América Latina, incluido los hispanos, los latinos, los lusos que están en Estados Unidos, que son la minoría mayoritaria y que deben de tener más que nunca el orgullo de una cultura que ha sido durante cientos de años. Los americanos son unos recién llegados, bastante guía del derecho de gentes hasta el mestizaje. No hacíamos colonias, nos cruzábamos y con aciertos y muchos errores también construíamos cientos de iglesias, muchísimos hospitales, cientos de enseñanza y de cursos. Era otra época, otra legitimación, otras técnicas, otras tecnologías, pero Filipinas es todo católico y todos los filipinos tienen nombres hispanos. Bueno, ahora se están alejando, pero Latinoamérica está más cerca que nunca y la prueba es nuestro programa y nuestro grupo. Pues mañana, 1 de mayo, estos mapas de la antigüedad dejan de ser un poco solo geografía y nos vamos a convertir en una sociedad de ciudadanos compartido por 700 millones de voluntades, porque también hay mucha de Europa en toda América Latina. Colón era italiano, genovés, ¿qué les voy a decir, no? Hasta era portugués el que inició la vuelta al mundo. El estrecho de Magallanes era portugués, en fin, estaba bajo la corona española. Creo que esos 700 millones, más de 700 millones de voluntades que están firmando este acuerdo, sirve para que yo me despida de ustedes, querida audiencia, con la certeza de que no es solo un documento de aranceles, cuotas y cosas de estas. Creo que es ya el inicio del reconocimiento del resto de las naciones de Europa y del mundo, que somos compañeros de destino ya sabe que aquí somos un poco grandilocuentes, pero cómo no, si la lengua es la sangre del espíritu. Y yo me entiendo perfectamente, aunque a veces discuto con nuestro director, pero es porque desde diferentes perspectivas encontrar la voluntad de que salga todo mejor. Pues nada, bueno, este futuro que yo ya no lo espero, a este futuro ni lo negocio, ni siquiera lo construyo. Estamos ya en ese futuro. Saben que Javier Pertierra y desde el Enlace Iberoamericano nos vamos a ver en las próximas fronteras. Feliz entrada en vigor, que aunque suena muy jurídico, feliz matrimonio. Empezaremos por lo que empezó Europa, tal vez lo económico, lo comercial, pero tenemos grandes raíces familiares, de genes culturales, de ADNs del mestizaje. Y, sin más, hasta el próximo programa, querida audiencia. Hasta luego, mi asiente, y feliz ánimo para... Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.